El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y serán aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa y en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y el falto de entendimiento le dice: dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Bueno, familia, déjame orar y pedir a Dios que nos ayude. Padre Dios, qué gran bendición que tú no tienes nada que aprender. Qué gran regalo que nos das el saber que no tiene que añadirse nada a tu conocimiento. Qué gran bendición para tus hijos que no venimos a tener que informarte de nuestra vida, pero que tú conoces toda nuestra vida. Qué gran regalo para nosotros como iglesia tener un gran Salvador que nadie lo ha creado y que nunca dejará de existir. Señor, gracias porque estamos situados ante el que lo sabe todo, el todo suficiente, el que lo conoce todo. Y para nosotros es un descanso, Dios, venir ante ti para seguir aprendiendo. Así que, Señor, recuérdanos que somos nosotros los que te necesitamos, que somos nosotros los que tenemos que aprender y seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que en este tiempo que tenemos, Dios, unos minutos, quita toda distracción, Señor. Te necesitamos para que tú nos ayudes a enfocarnos, a entender, a comprender. Estamos ante ti y ante tu gloriosa palabra y por ende necesitamos de la gloriosa intervención de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Algo que quiero recordarte mientras que comenzamos es que Dios ha diseñado nuestra vida para que aprendamos. Yo no tengo que convencerte necesariamente de que tú eres un estudiante. Tú eres un estudiante, tú eres un aprendiz. Tú todo el tiempo estás aprendiendo. Es más, una de las cosas que por lo menos a mí me encanta de los bebés es esa etapa donde todo lo están aprendiendo. A veces uno como papá, ay, que no se mueva tanto, que no toque tanto, pero una de las cosas más maravillosas de un bebé es esa etapa donde él está creciendo y todo lo quiere observar y todo lo quiere ver. Yo recuerdo el día que Priscila nació y mientras que la estaban limpiando, ella fue puesta a un ladito y comenzó obviamente a llorar recién nacida. Y yo recuerdo que yo le dije a ella: tranquila, mi amor, aquí está papi y mami. Y ella estaba puesta en un lugarcito ahí y solo escuchó mi voz y ¡bum!, me volteé a mirar. E inmediatamente me la dieron, se la puse a Gaby y ella reconocía quién era su mamá. Desde el vientre estamos aprendiendo. Desde que nacemos estamos observando. Tú ves a los bebés que comienzan a reírse, es que están imitando lo que ellos ven. Ellos comienzan a imitar todo lo que ven. Ellos comienzan a observar poco a poco. Una de las etapas más lindas es cuando ya les puedes dar comida y le transicionas de la leche a que prueben una rica comida, una carne, un arroz. Ya hay hora de hambre, pero en fin, es una de las cosas más maravillosas que ellos van aprendiendo y van gustando y van sabiendo esto es salado, esto es dulce, y van reconociendo, empiezan a caminar y se les enseña a caminar. Eventualmente, como niños, comienzan a aprender otras cosas, a hablar. Una de las cosas más hermosas para un padre o para una mamá es cuando el niño te dice mamá o mami, papi. Mami, te amo, papi, te amo. Esas palabras que comienzan a hacer. Bueno, entonces sí,
Es una gran bendición que tengamos la oportunidad de aprender, de escuchar, de leer, de estudiar. Pero ahora bien, si esto es lindo en la etapa de un bebé y de un niño, desafortunadamente, no sé por qué, llega una etapa en nuestra vida donde nosotros ya dejamos de aprender. O por lo menos creemos, ya me las sé todas. Se comienza a elevar lo que Pastor Luis oraba, este orgullo de alguna manera. Yo me dejo de ver como un aprendiz, ya me las sé. Independientemente si los jóvenes dicen, yo ya me la sé toda, yo no necesito ayuda de nadie, yo me voy a comer el mundo y yo sé lo que voy a hacer, pero desafortunadamente también hay personas que ya han dejado de ser jóvenes y sean mayores y dicen, porque yo ya viví, a mí nadie me enseña. El joven se quiere comer el mundo y el mayor cree que se ha comido el mundo. Y están en estas dos tristes realidades donde tristemente nos vemos como aquellos que yo ya lo sé. Yo no tengo que aprender. Nadie me tiene que corregir. Yo sé lo que sé porque yo he vivido, o por lo menos creo que he vivido lo suficiente. Pero ahora bien, tú sabes que desde el momento que tú vienes a Cristo, tú eres un discípulo, eres un aprendiz. Cuando venimos a Cristo, algo glorioso comienza y es que venimos a entender y comprender cada vez más este gran Salvador que nos salvó. Y venimos a Cristo independientemente de la edad en la que tú viniste, pero si viniste joven es una gran bendición porque tienes menos equipaje, menos baggage, como se dice, menos has caminado y sufrido y pecado, pero todos venimos al discipulado porque precisamente tenemos que desaprender muchas otras cosas. La vida cristiana, la vida del discípulo es una constante búsqueda por crecer y aprender cada vez más. De pronto tú dices, bueno, yo sé que cuando yo muera, ya voy a dejar de aprender. Y es cierto, cuando tú y yo pasemos de esta tierra temporal, dejaremos de aprender terrenalmente. Ahora bien, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer en el resto de la eternidad? Quizás algunos piensan que van a ir al cielo para dormir toda su vida. O quizás de alguna manera hemos creído que el cielo es un lugar donde yo no voy a usar mi cerebro o mi capacidad intelectual o de aprender. Pero sabes, según Cristo en su oración sacerdotal en Juan 17:3, Él dice que Él, Dios, ha creado la vida eterna para que te conozcan y conozcan a tu Hijo. Es decir, si bien es cierto en la tierra va a llegar un momento donde dejes de aprender en la tierra, el resto de la eternidad tú y yo seguiremos aprendiendo porque precisamente hemos sido creados para conocer a Dios y nunca conoceremos a Dios completamente porque en el momento en que pensemos conocer a Dios perfectamente, Dios deja de ser Dios. Siempre va a haber una gran diferencia. Vamos a conocer cada vez más a Dios, cada vez más a Dios, cada vez más a Dios, pero por el resto de la eternidad, días indefinidos, días que no tendrán fin, tú vas a tener que conocer más a tu Dios. Entonces, desde el momento en que naces hasta el momento que mueras, tienes que aprender. Pero el momento en que mueras y pases a la eternidad con Dios, vas a seguir aprendiendo más, cada vez más del Señor. Entonces, la pregunta del gran millón es, ¿cómo te ves? ¿Te ves como un estudiante que sigue aprendiendo o te ves como un estudiante que supuestamente ya se graduó? Es decir, te ves como un estudiante todavía independientemente de los años que tengas en el cristianismo, independientemente de los años que estés casado, te ves como uno que todavía tiene que seguir aprendiendo a ser un esposo o esposa, independientemente si tus niños son pequeñitos o tus hijos ya son adultos, te ves como aquel estudiante que tiene que seguir aprendiendo a cómo ser un padre o una madre. ¿Cómo te ves? ¿Como un estudiante graduado, entre comillas? O un estudiante que todavía por necesidad y creación y orden de Dios tienes que seguir creciendo. ¿Todavía estás aprendiendo? No simplemente es que si te ves como un estudiante que sigue aprendiendo, pero eres un estudiante que lo aprendido lo aplicas. Porque aquí está otra cosa. Quizás tú dices, mira, yo soy un aprendiz, yo sigo siendo un estudiante. Ahora, eso de ser un estudiante, un aprendiz, lo usas o lo usamos como una excusa para decir, por lo tanto, yo sé que todavía me equivoco, porque yo todavía soy un estudiante. Sí, si bien es cierto, eres un estudiante, se supone que un estudiante bíblico, un aprendiz bíblico, un discípulo bíblico, es aquel que aprende para aplicar. Es aquel que lo instruido, lo dado, lo enseñado. Tenemos que rogarle a Dios para que no simplemente sea más información en un libro de la vida cristiana, sea un libro que marca nuestra vida, que cambia desde adentro para cada vez más ser como aquel que Cristo nos ha creado. Entonces, somos pupilos, somos discípulos.
Somos estudiantes, somos seguidores de Cristo, precisamente en una caminata que nos va a tomar toda la eternidad, comenzando desde acá, para seguir conociendo más a nuestro Dios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a crecer siendo entonces aprendices o discípulos de Dios? Bueno, hemos estado nuevamente en Proverbios, estamos en el capítulo 9, tuvimos una gran pausa por diferentes prédicas que hemos tomado, pero regresamos al capítulo 9. En el capítulo 9 nos hemos encontrado nuevamente con esta gran invitación. Vimos hace, quién sabe, hace cuántos domingos ya atrás, vimos que la sabiduría ha preparado su hogar. Ella ha invitado a aquellos quienes tienen que venir a comer y deleitarse de lo que la sabiduría ha preparado. Ahora, ¿quiénes son estos que tienen que venir? ¿Quiénes son estos los cuales la sabiduría ha invitado? Bueno, estos son aquellos que dicen, yo quiero ser un aprendiz. Yo quiero ser un estudiante. Entonces, un aprendiz, vamos a ver dos cosas, invita la instrucción y segundo, aplica la instrucción. Un aprendiz, un estudiante, un discípulo invita, vamos a ver, no es aquel que simplemente se ve como que ya no necesito nada, sino que es aquel que se ve como que yo necesito. Él invita entonces la instrucción y por último vamos a ver que aplica la instrucción. Quiero decirte, el primer punto va a ser el más largo porque ya hemos visto la aplicación en diferentes maneras en Proverbios en cuanto a la mujer extraña, pero vamos a llegar allá. Pero yo quisiera poder detenerme a tratar de entender cómo es que el discípulo, el aprendiz, invita a esta instrucción. Yo quisiera hacer, ayudándote con un acróstico. Ustedes saben que a mí me fascinan los acrósticos y la razón por la cual me gustan los acrósticos es porque me ayudan a memorizar. Yo no soy muy inteligente en ese sentido, entonces yo necesito memorizarme más fácil. Entonces yo quisiera comenzar con un acróstico que Salomón ha explicado y está explicando principalmente en los versículos del 7 al 9. Y este acróstico lo que yo quiero es ayudarte. ¿Por qué? Porque este acróstico de entenderlo, de aplicarlo y de vivirlo y de enseñarlo, te va a ayudar entonces a ser un aprendiz que escucha. Un aprendiz que aplica, un aprendiz que realmente va a vivir sus días cada vez más recibiendo y dando algo. ¿Qué es esto? Bueno, el acróstico es IRE, I-R-E. Y lo vemos en los versículos del 7 al 9, donde precisamente I es la instrucción, R es la reprensión y E es la enseñanza. Lo vemos ahí en los versículos del 7 al 9. Yo simplemente lo voy a leer esa palabra para que tú veas que eso no me lo inventé yo, eso está ahí en la Biblia. Versículo 7 dice, el que instruye. Después vemos ahí mismo que dice, y el que reprende. Después ya vemos en el versículo 9, da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo. Entonces, lo que yo quiero que veamos es que nosotros tenemos que tener este iré en mente. Tenemos que tener este iré en mente precisamente para reconocer la instrucción que se me da y la instrucción que yo doy, la reprensión que necesito y las veces que necesito reprender y la enseñanza que se me da para yo también poder enseñar a otros. Entonces, en los versículos de 7 a 9 vemos precisamente que la sabiduría, según Salomón, es un instrumento. Es el instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Bueno, la sabiduría lo que hace precisamente es instruir. Ella instruye, ella reprende y ella enseña. Ahora, todos nosotros estamos en este salón en dos esquinas. Y yo quiero que tú lo veas y lo entiendas. Nosotros como aprendices, como discípulos, estamos en la esquina de aquel que recibe instrucción, en aquel que recibe la reprensión, porque yo necesito ser reprendido, y vamos a ver qué significa esto, pero también en la esquina de que necesita ser enseñado. Si bien es cierto, estamos en esa esquina de aquellos que reciben esto, también es cierto que tú debes estar en la otra esquina, que es usado por Dios para usar iré. Es decir, eres usado por Dios para instruir a otros, y vamos a ver cómo esto se ve en el hogar. No simplemente cómo instruir a otros, pero cómo tú reprendes a otros. Hay algunos que dicen, yes, ese es mi punto favorito, yo quiero reprender a todo el mundo. No, vamos a ver que hay una manera. Y hay otros que dicen, no, a mí me da miedo eso, yo mejor no reprendo a nadie. Y te vamos a exhortar que es bueno y bíblico tú aprender a cómo reprender bíblicamente. Pero también es que te veas como aquel que Dios quiere usar para enseñar. No, pastor, es que yo no voy a ser pastor. Nadie te está diciendo que para enseñar tienes que ser pastor. Obviamente es un requisito de los pastores, pero no necesariamente es que para enseñar tú tienes que ser pastor. Precisamente tú y yo enseñamos todo el tiempo. Enseñamos a quienes están en nuestro hogar, enseñamos a los que nos están mirando en nuestro alrededor, en el trabajo, en el colegio, en el vecindario. Nosotros entonces tenemos que entender que estamos de estas dos esquinas. Y es necesario verse en estas dos esquinas. Es decir, nosotros no podemos ver a otros como los estudiantes y los discípulos
que son ellos los necesitados de aprendizaje. Nosotros nos vemos primero que todo como discípulos en necesidad de ser discipulados por otros. Entonces, estas no se divorcian, no se separan. Tú vives en ambas esquinas. Tú no escoges dónde estar si eres un creyente y un discípulo de Cristo. Tú no escoges ser aquel que solamente es reprendido, es instruido y es enseñado, ni tampoco escoges ser aquel que solamente instruye y reprende y enseña, pero nunca es instruido, reprendido o enseñado. Entonces, dicho de otra forma, un buen maestro es un buen estudiante. Esto es crucial para que nosotros entonces podamos aprender que como estudiantes no podemos dar de lo que no estamos comiendo. Nosotros no podemos decirle a otro de algo que nosotros no estamos modelando. Ahora, que lo hacemos, sí lo hacemos, pero que es correcto o no es correcto. Nosotros entonces somos discípulos en necesidad de instrucción, reprensión y enseñanza, porque nosotros estamos rodeados de otros discípulos que necesitan de la instrucción, de la reprensión y de la enseñanza. Entonces, cuando nos vemos en estas esquinas, según Salomón, vamos a ser aquellos que tienen un lugar en la mesa de la sabiduría. ¿Pero por qué? Porque es Cristo quien nos ha llevado allá. Pero esto caracteriza a los discípulos que son aprendices de por vida. Ellos desean precisamente ser aquellos que reciben a Iré y aquellos que dan a Iré. Esto que es la instrucción, reprensión y enseñanza. Entonces veamos estas tres primero que todo, porque no podemos seguir avanzando si no entendemos qué es lo que Salomón quiere decir cuando él dice el que instruye. Yo sé que hay insolente, hay impío y todo lo vamos a ver, pero yo quisiera que entendiéramos estas tres, porque es vital. ¿Qué es la instrucción? ¿Qué es la reprensión? ¿Y qué es la enseñanza según Proverbios? Entonces, ¿qué es la instrucción o qué es instruir? Bueno, instruir para Proverbios, yo me simplemente estoy colocando en Proverbios, para Salomón, la instrucción según Proverbios es esta palabra que está relacionada con otras palabras. ¿Con qué palabras? Bueno, con la corrección, con la disciplina y la enseñanza. Es por eso que, hablando a los padres, por un momento, de niños más pequeños, la reprensión o la instrucción que estamos viendo acá, esto que es instruir a nuestros hijos, es una combinación de dos cosas. Porque la instrucción, según Proverbios, invoca o lleva o va de la mano con palabras que instruyen como contacto físico que instruye. ¿Qué contacto físico? ¿Una manotada? ¿Un puño? No. Una cosa que se llama vara. Y bíblicamente en Proverbios, la instrucción bíblica conlleva palabras de instrucción en momentos de un niño desobedecer, como la instrucción amorosa con la disciplina amorosa, bíblica y cuidadosa. Entonces, el padre nuevamente no solo usa palabras que instruyen, ni mucho menos solo el padre usa o la madre la vara para instruir. Según Proverbios van combinadas. El padre de un pequeño o la mamá de un pequeño usa su voz, sus palabras, la palabra para instruir al niño que ha pecado y ha ofendido a Dios, o le ha pegado a su hermanito, o ha sido necio a su mamá o a su papá. Entonces el padre y la madre instruyen con sus palabras, pero Salomón dice, también es necesario la vara. La vara que instruye con amor. La vara que instruye no porque respondió el papá con ira o la mamá con ira. No, la vara que va acompañada con el diálogo, con la conversación, con la explicación, con el corregir a este pequeño que ha ofendido a Dios y ha ofendido a otros. Entonces, en una primera etapa de la vida, para aquellos que tenemos todavía niños pequeños, es necesario aprender y entender cómo yo uso esta instrucción que Dios me ha dado. Cómo yo soy aquel que instruye a mis hijos con ternura, con amor, con gracia, con humildad, pero no simplemente escojo usar la vara. Tampoco escojo solo usar las palabras, pero que cuando estas van de la mano amorosamente, cuidadosamente, humildemente, yo estoy entonces amando bíblicamente a mi pequeño. Entonces vendrán momentos donde la vara será una consecuencia del acto del niño que le va a enseñar físicamente que su pecado es serio ante Dios. Que ese dolor que siente del momento de la disciplina con la vara es un dolor que tiene que entender no simplemente espiritualmente, pero físicamente, porque precisamente su pecado le duele. No simplemente ofende a Dios, pero le duele a Él y lo destruye a Él. Ahora bien, también es cierto que como estudiantes tenemos que entender en qué momento de mi vida yo tengo que buscar consejo para saber
¿Cuándo yo transiciono de la vara a las consecuencias para con mis hijos? Es decir, llega una etapa donde si tu niña o tu niño ya está más grande, tú no vas a andar con una vara. Vas a tener un muchacho de 15, 14, 20 años y venga, mi hijo, que tengo que dar una varita. No sería prudente, no sería sabio. Pero llega un momento donde como padres de niños pequeños tenemos que pedir un consejo, principalmente a aquellos que ya han hecho ese trabajo, aquellos que ya han avanzado y decir, mira, ¿cómo tú hiciste eso? Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, hace casi 10 años, donde yo me senté con Pastor Luis, en Chipotle, por cierto, en Minnesota. Y yo me senté porque yo quería saber. Yo tenía una niña recién nacida, Priscila. ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? Y yo recuerdo que él me compartió la etapa y cómo fue que él lo hizo con sus 3 hijos. Y fue una bendición enorme en mi vida. Con Gaby preguntamos a otro pastor donde veníamos, el pastor Jason Meyer, y le decimos, pastor, ¿cómo nosotros disciplinamos a nuestro hijo? Él nos mostró la vara que él usaba y cómo lo deberíamos usar. Entonces, a lo que voy es, llega un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que ser, como estudiantes, sabios con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo instruyo a mi hijo? Con palabras, y si voy a transicionar de la vara porque el niño ya está grande, ¿cómo transiciono a esto y a qué transiciono? Bueno, ahora viene que si la consecuencia de su necedad era una vara o un varazo, ahora la consecuencia de la necedad de este joven o este niño son consecuencias de privilegios que han perdido por su comportamiento. No es que papá y mamá, oh, they're unfair, ellos no me tratan bien. No, es que tu comportamiento con actos de necedad te llevaron a perder un privilegio que tú tenías. Entonces, por ejemplo, pueden ser consecuencias que le muestren a su niño que lo que ha perdido es un privilegio por su acto de necedad. Como por ejemplo, si ve televisión, un acto de disciplina con consecuencia de su error es precisamente no ver televisión. Ahora, vivimos en un mundo donde pareciera que esto es elemental, pero ya lo sabemos. No, desafortunadamente, hoy los niños gobiernan a sus papás. Desafortunadamente. Hoy en día no se le puede decir al niño no, porque lo traumas. Ahorita realmente los papás han perdido toda autoridad sobre sus niños. Y son los niños los que tienen la autoridad. Ahora, no estamos abocando ni diciendo que tú tienes que tomar la autoridad en tu casa y por lo tanto maltratas a ese niño, porque han habido abusos de lo que Dios le ha dado a un padre o una madre con sus hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado. No estamos diciendo que tú tienes toda autoridad de Dios para golpear, maltratar y abusar de tu niño o de tu joven. Eso no es eso. Pero sí te estamos diciendo que tienes que instruirte para saber cómo bíblicamente, ante una cultura que te dice que el niño gobierna la casa, que el joven tienes que dejarlo que él sea lo que él sea, porque entonces te vas a meter en sus límites, en lo que él quiere. No, tú has sido creado por un Padre celestial para que aprendamos a cómo ser padres de nuestros hijos terrenales. Y la palabra de Dios te instruye, te guía precisamente para saber cómo yo reprendo a mi hijo. Si es un tema de videojuegos, ¿cómo no me da miedo que se me ponga enojado el muchachito cuando prefiero tenerle temor a Dios de perder la oportunidad que Dios me ha dado para instruir a mi hijo? ¿Cómo instruyo a mi pequeño si son con salidas, con amistades? Entonces yo tengo que enseñarle a mis hijos, tu necedad o tu desobediencia te llevó a una consecuencia seria de por ahora un privilegio que perdiste. ¿Por qué? Porque yo te amo tanto a ti, para que tú entiendas que esto que te estoy dando como consecuencia no es nada a lo que puede pasar cuando tú sigas creciendo pensando que no hay consecuencias. Entonces tenemos que ver la reprensión, esto de la instrucción, como una invitación de Dios para que nosotros aprendamos a amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora, eso es lo primero, instrucción. Bíblicamente en Proverbios. Ahora, ¿qué será lo que Salomón quiere decir cuando él dice reprender? ¿Qué es reprender? Bueno, esto es increíble, porque reprender para Salomón es corregir con amor para ver cambios de vida en aquellos que amamos. La reprensión es el acto de amar a alguien para que al momento de yo reprenderlo, mi meta, mi deseo, mi oración es que la reprensión forme en ese individuo quien yo amo la imagen de Dios. De la reprensión nunca es con ira de que me ofendieron a mí, por lo tanto yo te voy a reprender. No, la reprensión no quita su mirada del Dios que reprende. Es tanto así que en Proverbios nosotros ya vimos que lo que hacemos nosotros con la reprensión de Dios es imitar a Dios. ¿Sabes qué es lo que dice Salomón en el capítulo 3, versículo 12? Porque el Señor ama
a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Nuestro llamado entonces es un llamado a reprender con amor, porque amamos a quienes reprendemos, ya que donde no hay reprensión, no hay amor. Y nuestra cultura de hoy en día te dice, tú amas, no reprendas. Versus la Biblia dice, tú amas, reprende. Porque el amor verdadero busca el bien de esa persona, y el bien de esa persona es que conozca al Dios amoroso. No que sea lo que Él quiere ser, pero que cada vez más pueda enfocarse en lo que Dios ha creado de esa persona. Entonces, una de las mejores enseñanzas a nuestros hijos, habla a los padres, independientemente de la edad de tus hijos. Esto no es simplemente padres pequeños ahora. Yo quiero hablarle a todos los padres porque lo he dicho varias veces. Una de las mejores enseñanzas que le podemos dar a nuestros hijos es modelarles, explicarles o contarles cuando Dios, el Padre Celestial, te ha reprendido a ti. Son herramientas que Dios nos ha dado precisamente porque yo no me tengo que ver como uno que solo instruye, acabo de decir, o uno que reprende, sino uno que es instruido y reprendido por Dios. Las mejores conversaciones que podemos tener con nuestros hijos muchas veces se va a hacer cuando Dios me ha permitido identificar un pecado en la vida de mi hija o de mi hijo y usar eso como una oportunidad para compartirle lo que Dios ha hecho en momentos cuando yo he sido reprendido por mi propio pecado. Déjame darte, por ejemplo, un ejemplo. Puede ser que tú has identificado un área de crecimiento en la vida de tu hija o de tu hijo, donde tú has visto, esta es una área de pecado. Ahora, ¿cómo yo le puedo explicar a ella que lo que está haciendo o a él es pecado? Bueno, por ejemplo, si has sorprendido a tu hijo en una situación, digamos que tú le dices a tu hija o a tu hijo, mira, como tú te enojaste y como tú gritaste, eso no honra a Dios, eso es pecado. Ahora, yo quiero que tú sepas algo. Papi, en este caso, o mami, también lo han hecho. Y esto no agrada a Dios. Entonces, ¿sabes qué, mi amor? Dios también me ha reprendido. Al mostrarme que mi actitud, o como yo subí la voz, como yo grité, o como yo traté a esa persona, eso no es glorioso para el nombre de Dios. Es una ofensa para con Dios. ¿Y sabes qué, amor? Las consecuencias de yo haber ofendido a esa persona o a esas personas son serias. Es decir, esa persona está triste. Esa persona está molesta como yo la traté. Esa persona entonces tiene que ver que en mí hay un arrepentimiento y un cambio verdadero porque entiendo que ofendí a Dios y lo que yo hice estuvo mal. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, mi amor? Bueno, tengo que arrepentirme y pedir a Dios que me ayude. Pero ¿sabes qué? Esto es ahora posible. Porque Cristo se entregó en una cruz por nosotros para que nosotros tengamos cambios de vida. Así que, hija o hijo, tú no eres el único reprendido, no eres el único que ha pecado. Yo he pecado y he ofendido y he sido reprendido por Dios. ¿Sabes por qué es importante? Porque nuevamente aquel que instruye y es reprendido es aquel que modela con su vida que él no ha llegado y que el estándar ni siquiera es papá y mamá. El estándar sigue siendo Dios. Y entre más como aprendiz yo me vea ante Dios, más voy a crecer. En el momento en que yo quite a Dios de la ecuación, yo no sigo siendo un aprendiz, porque el estándar soy yo. Y el orgullo me ciega, y el orgullo me dice, yo ya llegué. Entonces el aprendiz bíblicamente es aquel que sigue mirando a Dios todo el tiempo para seguir aprendiendo. Entonces, ya vimos lo que es la instrucción, la reprensión. Tercero, entonces, ¿qué es enseñar para Salomón? Todavía estamos ahí. Instrucción, reprensión y enseñar. Bueno, enseñar entonces es ayudar a otros a crecer en conocimiento verdadero y sabio del santo Dios. Yo te estoy dando definiciones tomadas de Proverbios. Yo me pude haber ido por toda la Biblia, pero yo quería entender por qué es que Salomón usa estas tres palabras: instrucción, reprensión y enseñanza. Enseñanza entonces tiene como objetivo que tú ves a otros y quieres ayudarlos a que ellos crezcan. ¿Y crezcan en qué? En conocimiento. ¿De quién? Del santo y sabio Dios. Entonces, todos estamos necesitados de seguir aprendiendo para nosotros seguir creciendo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Quién te enseña a ti? ¿De quién tú aprendes? Honestamente. No me refiero a si simplemente escuchas a alguien, porque escuchar no es lo mismo que aprender.
Yo puedo sentarme en un taller, en una conferencia, en una prédica y escuchar, pero ser enseñado es nuevamente ser instruido, reprendido y enseñado por lo que se está diciendo. Entonces, ¿quién te enseña? Es decir, ¿quién camina contigo? ¿Quién es usado por Dios para formarte? Para precisamente ver estos cambios en tu vida porque se asemejan cada vez más al amoroso Dios. Es aquel que camina contigo para formarte y ayudarte a que tu conocimiento de Dios sea correcto y bíblico y no uno que tú has asumido. ¿Quién camina contigo? ¿Con quién caminas para seguir aprendiendo? Ahora bien, eso es la esquina de lo que hablamos y la otra esquina es ¿a quién estás enseñando? ¿Quién es aquel que tú no simplemente dices, mira, a mí me enseñan? Excelente, qué bueno que te enseñen. Pero todo buen aprendiz es uno que es enseñado y lo que ha sido enseñado y el aprendido o ella lo da a otros. ¿A quién tú estás enseñando? Y no simplemente me refiero si tú estás enseñando a alguien fuera de la iglesia, lo cual es importante porque tenemos que ser aquellos que enseñemos, modelemos primordialmente a los de la casa. Eso es vital. Pero también cómo tú enseñas y a quién estás enseñando dentro de esta comunidad de aprendices. ¿A quién tú has tomado dentro de esta comunidad para decirle, sabes qué? Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú me conozcas y yo quiero conocerte a ti. Mira, vamos a caminar juntos, vamos a leer un libro, vamos a leer Efesios, vamos a leer Proverbios juntos, ya que lo estamos estudiando como iglesia. ¿A quién tú estás enseñando dentro de tu casa como dentro de esta iglesia local? ¿Por qué? Porque este crecer bíblicamente, como ya hemos visto a lo largo de toda esta serie, crecer bíblicamente siempre tiene en mente la sabiduría de Dios. El crecimiento bíblico nunca elimina la sabiduría de Dios. El crecimiento se da por conocer más a Dios, su palabra, reconocerlo a Él en toda área de mi vida y también, según Salomón, el crecer siendo enseñado por Dios me va a ayudar a tener un entendimiento bíblico al vivir entonces su palabra. Entonces, si esto es lo que Salomón ha dicho, instruye, reprende y enseña, el resultado de estas tres iré, ¿sabes cómo se va a ver y cómo depende? Depende del estudiante. Si bien es cierto que tenemos que instruir, reprender y enseñar, el resultado de todo esto se va a ver de quién tú eres y a quién tú estás enseñando. ¿Quién tú eres cuando recibe iré y quién tú eres o quién es la persona a la cual tú le estás dando este iré? Por ejemplo, Salomón ahora le va a entrar a hablar de estos dos tipos de personas. Él les llama al primero el insolente. No sé si te diste cuenta, pero él dice, el que instruye al insolente, el que reprende al impío. Él usa nuevamente dos veces el insolente, pero también nuevamente más adelante él usa el simple y el falto de entendimiento. Hay dos tipos de personas, hay dos tipos de estudiantes. Está el que es el insolente, que a lo largo de estos versículos que César no leyó, tienen otros nombres, como acabo de mencionar. No simplemente es insolente, es impío, insensato, simple y falto de entendimiento. Y por otro lado, él pone a otro estudiante. Y el otro estudiante es el que deseamos todos aquí ser, y espero yo, Dios haga ese milagro en nosotros. Y este es el que llama el sabio. Da instrucción o reprende al sabio, da instrucción al sabio, enseña al justo. Entonces, por un lado, él tiene al estudiante insensato y por otro lado tiene al estudiante sabio, que es justo. Y una de las características de este estudiante sabio, como lo vamos a ver, es que él teme al Señor. Él teme al Señor y es justo ante el Señor. Si usamos entonces nuestro acróstico IRE, con el insolente, ¿sabes qué va a pasar? Haz de cuenta que tú tienes a alguien el cual tú lo quieras instruir, reprender y enseñar, pero tú te das cuenta que este al cual tú le estás aplicando iré es un insensato. ¿Qué va a pasar con esta persona? Bueno, el resultado de esto va a ser precisamente deshonra, insultos y aborrecimiento. Esto es precisamente porque la persona a la cual tú le estás instruyendo y es insensata no teme a Dios. Esta persona no es caracterizada por un deseo genuino de decir, ¿sabes qué? Yo no me las sé todas. Y ¿sabes qué? Prefiero tragarme el orgullo, prefiero morir a mí, como vamos a ver más adelante, porque yo sigo siendo un aprendiz. Y me equivoqué, sí, la embarré, la regué, lo que tú quieras ponerle ahí, pero yo no quiero seguir siendo así. Una de las frases que Dios me ha dado para Michael Galeano es, y yo siempre había dicho, ahora la creo más que nunca, es, yo no tengo
temor a equivocarme. Le tengo terror a quedarme en el error. Y más que nunca esa frase Dios la ha marcado en mi corazón, porque en realidad es mi oración. Yo no tengo temor a equivocarme, porque no voy a equivocar. Ahora bien, antes lo decía, ahora más lo digo. Tengo terror a quedarme en el error. Entonces, precisamente este insensato no se caracteriza porque quiere seguir aprendiendo sabiduría. Es más, este insensato está lleno de orgullo. ¿Sabes cómo se ve una persona llena de orgullo? Que cuando es instruida se burla. Ay, ¿usted qué se cree? Me va a enseñar a mí, en serio. En serio, tú ni sabes quién soy yo. O sea, tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que aprender. ¿Y tú qué? ¿Tú has visto en esos diálogos o conflictos, cuando estamos hablando con nuestras esposas, viene ella y te dice algo a ti? Mira, Michael, tienes que cambiar esto y esto. ¿Y tú qué? Ese es el Michael insensato. No, es que yo te respondo así porque tú, y tú, y tú, y tú. Y este conflicto de tus muestra insensatez. Uno por otro. O cuando alguien viene a reprenderte a ti porque te ha encontrado en un error, entiendas, pecado, ¿cómo respondo yo? Con insensatez, airado, me burlo, sea con mis gestos o por adentro. ¿Quién se cree? Sí, estoy escuchándote. Por dentro ni siquiera te quiero escuchar. Burlas, dice Salomón, insultos, sean de pensamiento o de palabras. Es decir, una persona puede reprenderte y tú pones una cara de, sí, gracias. Y por dentro tú estás insultando a esa persona. Ahora, es lo mismo ante Dios que lo pienses o lo digas. El insensato no simplemente se burla del consejo, insulta al que le está aconsejando, pero el insensato rechaza la instrucción. Ahora bien, dentro de una iglesia todo esto se puede pintar muy bonito. Pero rechazar la instrucción puede ser, ¿cuántas veces me han dicho el mismo consejo y yo no lo practico? Es una evidencia de que yo rechazo la instrucción. ¿Cuántas veces yo he leído el texto y la Biblia, he escuchado prédicas, sermones, podcasts, lo que tú quieras? He ido a conferencias, no importa cuántas conferencias, citas de consejería tú tengas, si hay en nuestro corazón insensatez, estaremos mostrando que nuestro corazón está lleno de orgullo, como Pastor Luis oraba. Y el orgullo lo que hace nuevamente es rechazar la instrucción. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando iré es aplicado al santo o al justo o al temeroso de Dios? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es increíble. Cuando reprendemos a su respuesta es amor. Fíjate lo que dice el versículo 8. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Eso es algo glorioso. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de primero ser reprendidos y obrar amorosamente. Lo primero, no esperes que nadie obre amorosamente si tú lo reprendes hasta que tú aprendas a responder amorosamente cuando es reprendido. Eso es lo que yo digo de las dos esquinas. Yo espero que todo el mundo responda en amor cuando yo lo reprendo. Pero espera Dios de mí que cuando me reprenden yo responda en amor. Pero aquellos que han tenido la gran bendición de poder reprender a alguien y que este alguien te escuche, te vea y te diga gracias, y crezca en él o en ella amor por lo que se le dijo, es una de las grandes bendiciones. No simplemente para aquel que está siendo reprendido, pero para aquel que fue usado por gracia para reprenderlo o para reprenderla. Y Dios dice, y esta persona responde en amor. Entonces, no simplemente es que responde en amor, déjame hacer otra pregunta. ¿Cómo respondes a los que te instruyen a ti? ¿Cómo respondes a los que te reprenden y te enseñan? Y como decía Pastor Luis, una evidencia del crecimiento de un discípulo es su humildad. Y la humildad se prepara para escuchar con genuino deseo. Este individuo quiere crecer genuinamente, decir, mira, yo sé que se me va a levantar el insensato Michael, pero yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar y es una pelea contra mí mismo porque yo quiero escuchar y quiero aprender. No lo hago todo el tiempo, pero quiero crecer para poder escuchar. Genuino deseo de escuchar lo que se me dice. Y parte de esto es que en nosotros como iglesia tenemos que aprender a amar la crítica constructiva. Eso es otro tema afuera, nuevamente, que se filtra dentro de la iglesia, que nadie me puede decir que yo estoy equivocado. Y es una ofensa. Eso es mejor dicho, ¿sabes qué? Me ofendiste, me rompiste, mándame al hospital porque tú me dijiste que yo me equivoqué. Y luego no se supone que somos una comunidad de enfermos en necesidad de la obra de Dios para sanar.
Entonces no se supone que tenemos que crecer en nosotros en una crítica amorosa, constructiva, de que nos ayudemos mutuamente. Ahorita estoy leyendo un libro, se llama Pastors and Their Critics, o Los pastores y sus críticos. Y en este libro los autores enseñan algo fenomenal, y es que Dios usa la crítica constructiva para formar en mí un carácter piadoso. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Una reputación de una buena persona o un carácter de piedad y de integridad? Y para entender entonces este individuo que responde bíblicamente es aquel que entonces va a crecer en matar el orgullo y crecer en humildad. Pero no porque es mejor, es porque ha entendido que es un aprendiz en necesidad de seguir creciendo y siendo más como Cristo. Entonces, ¿cómo contestamos a las preguntas, inquietudes, sugerencias, exhortaciones y crítica constructiva de quienes nos rodean? ¿Cómo respondemos cuando, en mi caso, mi esposa, o en tu caso, tu esposa o tu esposo, te da una sugerencia, te da un comentario? ¿Cómo respondes cuando un amigo se acerca y te dice, mira, yo he observado esto en ti, Michael, no creo que esté bien? ¿Cómo respondes? Precisamente aquel sabio es aquel que invita que otros le examinen y lo vean y le enseñen. Es aquel que dice, mira, yo sé que no me las sé todas, yo no he llegado, por lo tanto, examíname y mírame. Es un regalo que me puedes dar a mí, el crecer y el aplicar nuevamente este iré con amor, porque precisamente no simplemente es que el sabio responde en amor. Mira lo que dice el versículo 9, da instrucción al sabio y será aún más sabio. El resultado de iré, instrucción, reprensión y enseñanza a un sabio es que va a ser más sabio. Ahora, el resultado para un insensato recibir todo esto que va a ser más insensato. Tenemos que escoger. O quieres ser más sabio, entonces invita a la instrucción, invita a la reprensión, invita a que se te enseñe. Dice, sí, aquí estoy yo quiero. Porque el resultado de responder bíblicamente a la instrucción bíblica es que yo voy a ser más sabio. ¡Qué bendición! ¿Quién no quiere ser más sabio? Y nuevamente, la sabiduría bíblica no se da por edad. Porque entonces tú puedes decir, mira, yo soy ya mayor y yo ya soy un sabio. No, la sabiduría bíblica, aunque viene por medio de experiencias, se da principalmente por el conocimiento aplicado de la palabra de Dios en tu vida. Eso es sabiduría, eso es crecer y ser más como Cristo. Entonces, no simplemente es que es más sabio, dice Salomón, será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Quiere decir entonces que la enseñanza para el sabio no simplemente lo hace más sabio, pero sabe más. Versus el insensato cree que sabe cuando en realidad no sabe nada. El humilde aprendiz crece y aunque él sabe que no ha llegado, la bendición de Dios es que le da más conocimiento para que sea aplicado y para que sea usado por Dios ante otros. Ahora, ¿por qué responder así? ¿O cómo sé que puedo responder así? El versículo 10 es clave acá. Salomón vuelve a usar lo que ya hemos llamado el versículo clave de Proverbios. Si tú no entiendes Proverbios 1:7, todo Proverbios será meramente consejos quizás, dichos, frases que en realidad no tienen mucha importancia en tu vida. Pero si tú entiendes Proverbios 1:7, que es lo que Salomón dice acá en el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quiere decir que mi corazón tiene que estar lleno del temor correcto y es que yo me veo ante Dios. Por lo tanto, sea que la crítica constructiva o lo que se dice o lo que me quieren corregir sea cierto o no cierto, yo no me veo ante el que me está diciendo, yo me veo primeramente ante Dios. Para yo crecer en este conocimiento del Dios Santo, para yo humillarme ante el Dios Santo. ¿Por qué? Porque no simplemente es temer al Señor, pero es crecer en el conocimiento del Señor. Y aquel que tiene este conocimiento del Dios Santo y teme a este Dios Santo, es aquel que agradece, porque por medio de la sabiduría está creciendo. Por medio de la sabiduría tiene vida. Por medio de la sabiduría de Dios puede vivir una vida que honre a otros, como lo dice el versículo 11. Pues por mí se multiplicarán tus días, dice la sabiduría. Y años de vida te serán añadidos. Ahora, quizás te preguntas, bueno, ¿por qué crecer? Realmente, ¿por qué ser un estudiante que quiere seguir aprendiendo? ¿Quién se va a beneficiar principalmente de tu crecimiento? ¿Sabes quién es? Eres tú. Tú eres el primero que se va a beneficiar.
Entonces el primero que dice, yo como discípulo aprendiz dentro de una comunidad de otros estudiantes, discípulos, pero yo soy el primero que si yo aprendo más bíblicamente, podré crecer más, podré nuevamente conocer más del Señor. Ahora bien, también es cierto que otros se beneficiarán de tu crecimiento. Si es cierto que Salomón dice, si eres sabio para provecho tuyo. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando vemos en nuestra iglesia personas creciendo, matrimonios creciendo, es como resultado que uno está creciendo. Hay aquellos que te rodean que serán beneficiados por eso, por tu crecimiento. Qué bendición dejar de ser tan orgulloso y decir, yo voy a crecer en humildad. No simplemente porque yo voy a crecer, pero porque los que me rodean van a crecer. Van a seguir viendo a Cristo, van a seguir viendo su poder obrando en un pecador como yo, redimido por gracia, pero van a seguir viendo que hay oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque de otra manera, si encarneces, solo tú lo sufrirás. Entonces, nuevamente, también es cierto que el que no crece y se estanca y no crece y no cambia, no se arrepiente, es aquel no simplemente que para su propia tristeza sufrirá, pero también es cierto que se aplica que para los que lo rodean también sufrirán. Entonces, nuevamente, una manera de ser humilde es pensar en mi crecimiento como pensar en el crecimiento de aquellos que me rodean. Y una manera orgullosa es pensar que yo necesito crecer, pero afectar a otros que me rodean. Y Dios quiere que estas vayan en amor creciendo tangiblemente, porque nuevamente, cuando yo puedo crecer, Dios es exaltado en formarse a su imagen en mí para yo ayudar a otros que crezcan también junto a mí. Entonces, quizás el resultado de todo esto, tú decir, bueno, Salomón ha estado diciendo, no reprendas al insolente no lo reprendas, no des instrucción al sencillo o al simple. Entonces podríamos decir que bueno, yo no tengo que aconsejar a nadie. Mejor yo no aconsejo a nadie porque yo no sé si debería reprender al insolente, pero más bien lo que yo creo que Salomón está diciendo es cierto que hay gente que no va a aprender. Es cierto que hay gente que no va a escuchar tu consejo. Eso es cierto, pero eso no nos debe limitar de dar el consejo. Eso no nos tiene que guardar de decir yo mejor no aconsejo a nadie. Porque yo simplemente yo no voy a aguantar un gritico de alguien, yo no me voy a aguantar una mala cara, yo mejor me quedo callado y no digo nada. No, eso no es amar a esa persona. Nosotros amamos independientemente si en nuestro consejo lo que vayamos a recibir son burlas. Independientemente si lo que vamos a recibir son maltratos y rechazos. Nosotros en vez de crecer en enojo y amargura y decir, ¿sabes qué? Me la hicieron una vez, no me la voy a hacer 2 veces. Yo ya dije algo y me respondió mal, entonces yo me quedo callado. Eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Más bien lo que Dios nos llama a hacer es imitar lo que Dios hace con nosotros. Amarnos. ¿Cuántas veces le hemos respondido a Él? No, gracias. No, no es por allá. Y Dios pacientemente, amorosamente me dice, Michael, si es por acá. Me instruye, me guía. Por lo tanto, yo debo imitar a Cristo. Más bien, entonces, en vez de responder con enojo y amargura contra las burlas y maltratos, Dios desea trabajar en nosotros en crearnos una piel dura. Una piel dura, pero con un corazón suave. Una piel dura que sepa que yo te voy a dar un consejo. Y puede ser, que no es lo que yo espero, que al decirte el consejo, tú me vas a rechazar. And it's okay. ¿Sabes qué? Piel dura. Yo estoy dispuesto a recibir una mala cara, pero te voy a amar como para decírtelo. Ahora, yo no sé si vas a responder así. Puede ser que me sorprenda la gracia de Dios al usar un pecador para que tú respondas y digas, ¿sabes qué? Gracias. Pero no me detiene y no nos detiene en esta comunidad imperfecta de pecadores decir, ¿sabes qué? Aquí no funciona nada, yo mejor no voy a decir nada. No, al contrario, ¿cómo nos exhortamos bíblicamente, amorosamente, diciendo la verdad en amor? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, ya para terminar, aplicar esta instrucción. Yo lo estaba tratando de aplicar. Intencionalmente me tomé todo el tiempo en el primer punto. Es porque los versículos del 24 al 27 ya lo hemos visto en la iglesia varias veces. Yo quisiera animarte a que tú vuelvas a esas prédicas porque Salomón ya lo ha hablado en el capítulo 5, capítulo 7, ya lo he dicho una y otra vez de aquella mujer insensata que está buscando al insensato. Más bien él vuelve a retomar este tema aquí después de haber dicho nuevamente hay una mujer sabia, Lady Wisdom. Es aquella, como le llamamos nosotros en griego, Sofía. Ella ha invitado a su casa y hay uno que es digno de ser invitado a esa casa. Este es el sabio, el que teme a Dios. Ahora bien, él vuelve a insertar esta mujer extraña que
le ha de seguir aquellos que precisamente son dignos de esa casa, de esa mujer extraña, y son los insensatos. Entonces, nosotros para entender y aplicar iré en nuestras vidas, nuevamente, Salomón lo ha hecho con su hijo. Él ha instruido, él lo ha reprendido a su hijo, como ya hemos visto en este caso particular con la mujer extraña, y él ha enseñado. Se supone que si el hijo es sabio, él ya en estas alturas tiene que entender y comprender: esta mujer que me está llevando hacia su casa, me está llevando al matadero. Detrás de esa lengua suave y dulce, como lo hemos visto en Proverbios, se esconde una espada, se esconde veneno. Entonces, parte de aplicar la sabiduría de parte de Dios es, nuevamente, conocernos a nosotros mismos. Es entender cómo hemos sido formados y criados. Es entender de dónde yo vengo. ¿Qué son las cosas que me dan tentación y las que no me dan tentación? ¿Qué son aquellas cosas que yo tengo que estar vigilante, alerta, prestando atención y no siendo pasivo? Nuevamente, esta mujer está buscando conquistar para matar. Ella busca persuadir con engaños al que es simple, para destruir su vida, su familia y el legado. Esta mujer insensata está buscando gente insensata. Ella no está buscando al sabio, porque el sabio va a decir: esta no es mi casa. Está buscando al insensato, al que no está creciendo, al que no se ve como un aprendiz, aquel que simplemente sigue su camino sin propósito, sin conocimiento, y él está yendo simplemente por andar, pero él no tiene un radar, él no se ve como un aprendiz de uno, y este es Cristo. El insensato entonces sigue cuando es distraído para entonces pecar contra su Señor y para pecar contra otros. En cambio, el sabio es aquel que ha aprendido que es un discípulo de Cristo para negarse a sí mismo y tomar la cruz día a día. Este sabio entonces está aprendiendo a morir. A morir. El sabio lo que hace es que cada día ha sido invitado a vivir mientras que aprende a morir. Tú y yo tenemos que aprender a morir. Y lo que esta mujer está invitándolo es a una muerte que es muerte seria y que no da vida, versus la sabiduría de Dios nos invita a morir, porque en el morir contra lo contrario a Dios encontraremos la vida y disfrutaremos la vida. Esto es lo que entonces tanto Cristo en Lucas 9 nos dice, como Salomón nos está diciendo acá. Ahora, nosotros por sí mismos somos incapaces de ver las áreas que tenemos que crecer. Y esto se hace necesario entonces que tú te veas como un aprendiz. El que no es un aprendiz se ve como aquel que sabe que está luchando, pero que no necesita de otros. Eso no es lo que estamos hablando acá. Puede ser que tú digas: mira, yo sé que no soy perfecto, pero no necesito a nadie. No eres un aprendiz. No estás creciendo en sabiduría. El que es un aprendiz bíblicamente se ve como que él no ha llegado y por lo tanto se hace necesario otros a su alrededor. Él sabe que le pertenece a un Dios que le ha comprado con una comunidad que él ha comprado. Él sabe y se ve a mismo entonces como uno más dentro del redil, en necesidad del buen pastor para que siga siendo guiado por el buen pastor. Entonces, un aprendiz reconoce en humildad de corazón sus puntos ciegos. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Te has puesto a pensar, no simplemente otra vez volví a pecar? ¿Pero por qué pequé? ¿Por qué pequé? ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué hice esto? Un aprendiz se examina ante Dios y dice: Señor, yo quiero conocerme. ¿Cuál ha sido mi crianza? ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que yo he aprendido por mal ejemplo y he asumido que es normal? El aprendiz entonces hace todo esto porque él ha sido invitado a sentarse en la mesa del sabio Dios para ser formado a la imagen del sabio Dios. Entonces, ¿qué son las áreas de mi vida que si yo no estoy atento, vigilante y sobrio, caeré en la tentación que lo que hace es buscar que me desvíe de los propósitos de Dios? Entonces, en estos versículos la mujer insensata busca este simple y hace falta de entendimiento para que una vez ella tenga su atención, es hombre muerto. Lo ha llevado para matarlo. Sin embargo, el sabio es aquel que tiene la mirada puesta, como dice Pablo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este
es aquel que nuevamente se ve a sí mismo desde tempranito en la mañana al despertarse y le pide a Dios la oración de Pablo: Señor, por favor, ilumina los ojos de mi corazón para que yo sepa cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para conmigo que he creído conforme la eficacia de tu poder. Efesios 1, 18 al 19. Entonces, el aprendiz se fija en lo que piensa para comprender en lo que dice y cómo actúa. Él se fija en lo que él está pensando. Y cuando se fija en lo que está pensando, es gobernado por la palabra de Dios para decir: esto es correcto o no es correcto. No me permitas, Señor, seguir caminando en necedad. Más bien yo quiero crecer en rectitud, en justicia, en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la comunidad que ha sido invitado a cenar, a comer en la mesa del sabio Dios. Entonces, querida familia, somos una comunidad de aprendices, de estudiantes. Que Dios nos guarde desde el liderazgo a cualquier lugar de esta iglesia de pensar y asumir que yo he llegado, que no estoy tan mal como otros. Más bien me veo ante Cristo y me veo necesitado de más de Cristo, pero no simplemente para yo ser instruido, reprendido y enseñado, pero para yo ser un agente en las manos del Dios sabio para instruir y reprender y enseñar a otros en amor. Familia, acompáñenme a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, deseamos tanto que tú nos sigas formando. Oh Señor, no hemos llegado y por eso estamos acá. Pero precisamente porque estamos acá y todavía tenemos vida, tú nos das una oportunidad de seguir siendo aprendices. Padre, queremos seguir confiando en ti para poder seguir siendo moldeados por ti. Ayúdanos y haz este milagro, Padre. Comienza en nosotros, Dios. Comienza con nosotros, aquellos que estamos casados, aquellos que somos padres, Dios. Comienza con nosotros, Dios, para seguir viendo tu hacer en nosotros y por medio de nosotros, Padre. Ayúdanos, Dios. No nos permitas pensar que ya llegamos, porque eso sería mostrar y evidenciar que estamos llenos de nosotros mismos. Mata en nosotros el orgullo y haznos humildes como el sabio humilde Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.